Vamos a hablar sobre, pues vámonos ya al tema principal. Vamos a platicar sobre lo que dijo también el día de hoy el presidente, aunque fue una conferencia breve, pues hubo temas sumamente importantes. El presidente presumió como tal el crecimiento económico en México en este primer trimestre. Señaló que mientras en otros países se está decreciendo, ahí como para que lo escuche el vecino de norte, en México hay indicios de esta recuperación económica. Al manifestar que es una muy buena noticia, el presidente López Obrador presumió que el Instituto Nacional de Geografía, Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que el segundo trimestre del año hubo un incremento, un crecimiento económico del 2% con relación al segundo trimestre del 21. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que hoy dieron a conocer los datos, el INEGI, para presumir. Hubo un crecimiento económico ya por segundo trimestre. Tenemos 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre esta, pues sí, presumiendo. Yo creo que en marco de todo lo que se está dando, de todo lo que se dio esta misma semana, de cómo estuvo pues tensa la cuerda entre Estados Unidos y México ayer mismo, aunque muchos no lo querían ver o no lo vieron o no lo entendieron, pues el manotazo que da el presidente anunciando pues que la soberanía mexicana, la soberanía nacional está sobre cualquier país y sobre cualquier tratado, y parte de eso es ver cómo está la economía en Estados Unidos actualmente y cómo está la economía en México. Es por eso que el día de hoy se mofa de esta manera el presidente. Vamos a ver. Hoy dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir antes de irme, para presumir. Hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre. Tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya en el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia, muy buena noticia. Y nos vemos, que la pasen bien. Bueno, pues la verdad es que tiene razón el presidente para presumir. Quiero mencionar que no solamente el INEGI dio esta información, dio este dato, que además confirmó Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que ha estado en contra de López Obrador, a pesar que él lo recomendó para que estuviera ahí, y con ello perdió la posibilidad de ser el gobernador, y entró la gobernadora Victoria Rodríguez, entró como la gobernadora del Banco de México, y Jonathan se quedó fuera por traidor. Pues él fue el primero que dijo desde el Banco de México que bueno, porque vamos bien economía, subió el crecimiento. Pero luego también habla el Fondo Monetario Internacional, que ahí sí, son palabras mayores, dice, recalificamos al gobierno de México, a la economía mexicana, porque subió 1,4% en el trimestre anterior, con lo que se suman pues ya prácticamente 2,4, 2,5 en el primer semestre. Y bueno, mientras que también esto se convierte en tema con las calificadoras, ¿verdad? Porque las calificadoras han estado bajándole el grado de inversión a México, y bueno, Obrador le da palo, estos agüeros del desastre. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional ahorita ya le dio línea a las calificadoras y no pueden contradecir ellas al FMI, ¿verdad?
no lo pueden, porque eso sería, pues, obviamente, que los sacerdotes nieguen al Papa. Entonces, ahora las calificadoras tienen que respetar lo que dijo el Fondo Monetario. Es decir, no hay manera de ocultar que México está bien en su economía, que está creciendo, mientras que ayer mismo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, de la famosa FED, allá, que es el Tesoro de Estados Unidos, dijo, estamos en un momento de casi estanflación. Tenemos baja inflación, alta inflación y poco crecimiento. Es decir, no hay consumo, no hay movimiento económico abajo. Entonces eso se le llama estanflación. Dice, estamos en ese momento de cruce, porque lo que está salvando a Estados Unidos es el mercado inmobiliario y otros temas como el turismo y el transporte. Pero la verdad es que en Estados Unidos hay una especie de stand back, esa economía paralizada. Así, ni para arriba ni para abajo. Y sin embargo, el tema, digamos, de la inflación sigue arriba. Entonces, México está mejor que Estados Unidos y está mejor que muchos otros países. Así que, ¿por qué esto? ¿Por qué ha estado México en esta situación contradictoria que le bajan la gradación las calificadoras, como Moody's en particular, que ha sido perversa? Porque la estrategia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era para hundir a Obrador, para fastidiar su proyecto de gobierno, era no calificar alta su desarrollo y su grado de inversión para que la deuda crezca. Ustedes deben de saber que cuando Moody's o Standard & Poor's o todas estas calificadoras dan una calificación a México, aunque México no la pague, porque México ya suspendió los pagos a estas calificadoras, porque se les financiaba para que hablaran bien de México, ¿no? Entonces ahora México suspendió todo esto, como hizo López Obrador también con los medios acá, lo mismo hizo con las calificadoras. Entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decía, obviamente, si ustedes dan baja gradación a México, los intereses de la deuda suben. Si ustedes recuerdan, México no ha pedido un solo centavo de deuda, a pesar que se la ofrecieron, se la regalaban a López Obrador en la época de la pandemia y en otros momentos. No quiso nunca. Es que los negocios arriba, abajo, nada. A pesar de eso, cuando entró el gobierno de López Obrador, debíamos 10 billones de dólares de deuda soberana, deuda general del país. Y ahora debemos 13 billones. Bueno, pues si no hemos pedido ni un centavo, ni un dólar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, ¿verdad?, que presentan las calificadoras se aumenta y entonces el interés crece. Y es lo que nos ha aumentado por culpa del Fondo Monetario, por culpa también de la FED y por culpa del Banco Mundial y por culpa sobre todo de las calificadoras, es aumentarnos la deuda externa para hacer al país más dependiente. Sin embargo, México no pide ni un solo dólar. Pero bueno, esa es una actitud perversa que ahora tiene a ver qué va a hacer Moody's después de que el Banco Mundial y la FED ya dijeron que, el Fondo Monetario Internacional, perdón, ya dijeron que México está creciendo. Y es que comparando la situación en la que atraviesa la economía mexicana, pues ponemos con los más cercanos, con el vecino del norte. Y es que Estados Unidos entra en una recesión técnica. Su crecimiento sufrió 2 trimestres seguidos de contracción económica, un hito catalogado como una recesión técnica, aunque en muchos países es considerado una recesión con todas sus letras. No es el caso de Estados Unidos, donde las autoridades están a la espera de otros datos para confirmar si la economía ha entrado realmente en un terreno recesivo, un escenario definido por muchos expertos estadounidenses como un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. El dato clave dado a conocer este jueves es que el Producto Interno Bruto, el PIB, anualizado del país disminuyó
0.9% en el segundo trimestre, sumándose a la caída de 1.6% en el primero. Es decir, ya llevan menos 2.5% en lo que va de este 2022. Entonces, para los que digan que el que crezcamos 2 puntos en este año no es motivo de celebración, ya los quisiera Estados Unidos 2 puntitos de crecimiento. Y claro que sí es motivo de presumirse, ¿no? Sí, la verdad es que todos los que auguraban un desastre de economía mexicana por las políticas populistas de López Obrador, resulta de que ni son populistas ni además han afectado para nada el desarrollo del país. Hay financiamiento para todo, los bancos están funcionando a pesar que son extranjeros. El Banamex todavía sigue ahí jugando con la pelotita y con el dulce en la boca porque ellos quieren quedarse con el banco desde afuera y López Obrador quiere que sea capital nacional y a ese ritmo ni se va a vender. Ni se va a vender el Banamex, se van a seguir quedando los mismos dueños porque no quieren ellos dejárselo al país, quieren entrar inversionistas de allá y lo que no quiere López Obrador. Entonces, esto significa que si México sigue recuperándose así, puede alcanzar lo que Obrador siempre dijo, que va a dejar su gobierno en el 5% de crecimiento. Así empezó el gobierno, así empezó su discurso inaugural, de ofrecer un crecimiento, dejar un crecimiento de 5%. Considerando que Zedillo, merced al Fobaproa, lo dejó en 7%, pero bueno, dejó endeudado al país para toda su vida, todavía seguimos pagando el Fobaproa. Pues vámonos rápidamente al siguiente tema, bastante relacionado. Vamos a hablar sobre el tema de la petrolera mexicana, Pemex. Y es que el día de ayer se cierra el segundo cuarto del año. Y va con unos números históricos. Se dispara la utilidad de Pemex gracias a los mayores precios y volúmenes de venta. Vamos a ver esta nota que es del Economista, es decir, no es ningún medio de comunicación palero ni afín a la 4T, al contrario, diría yo. Les duele seguramente decirlo. Durante el segundo cuarto del año, la paraestatal generó una utilidad de 131,000 millones de pesos, equivalente a 9.1 veces la producida en el mismo lapso del 2021. La estatal elevó en un 26.5% su volumen de venta de petrolíferos. Si veíamos esta gráfica, don Nacho, sí, que es dramática. Es impresionante. Dice, en el año en el que Pemex se ha beneficiado con las mayores cotizaciones de los combustibles, pero también por el terreno recuperado en el mercado interno. Ahí podemos ver, ahorita lo voy a poner un poquito más chico para que veamos los números. Ahí abajo están los años. Podemos ver ahí el 2012, 2013, bastante sobre 800. Ahí hay un pico hacia abajo en el sexenio de Peña, 15, 16, 17. Prácticamente a la entrada del presidente López Obrador se da un pequeño repunte. Entonces podemos ver cómo la U que se cae, pues es prácticamente la reforma energética de Peña Nieto. Totalmente, cuando se vendió. Ahí viene en el 2018 un repunte tras la llegada del presidente López Obrador. Claro. Y ya de ahí viene, obviamente, hacia la baja. Este pico hacia abajo que podemos ver se llama COVID-19, donde cayó totalmente, el todo. Mundo entero, que Sí, incluso el petróleo llegó parálisis. a costo cero, ¿no? Sí. Ahí podemos ver cómo cayó, pues sí, dramáticamente ante la peor pandemia de los últimos 100 años. Sí, totalmente. 2021, una recuperación, pues sí, óptima, pero sobre los 600, 700 miles de millones de pesos, ahí bastante bien, pero el pico que pegó para el 22 es impresionante, rompiendo todos los récords. Vamos a seguir leyendo. Los ingresos totales de la empresa fueron de 655,248 millones de pesos, que son los más altos para un cuarto de año desde que el estatal tiene registro. Es decir, nunca se había tenido este crecimiento, pero además fueron 88% superiores a los 347,000 millones del año pasado, que ya era un buen año, se superó por 88%, e incluso resultaron 29% más altos que los 506,000 millones obtenidos en el primer cuarto del año. Pues así están los números
de Pemex. En medio de todo esto, habló el día de hoy Octavio Romero Oropeza, y sobre todo es importante esto que dice. Con las utilidades de Deer Park, en lo que va del año, digamos de enero a junio, porque todavía no ha cerrado julio, ya se pagó el total de lo que costó. Ya se pagó todas las acciones que pertenecían a Shell con los 6 meses de operaciones de Deer Park. Apunta que la refinería ubicada en Texas costó $596 millones y entre enero y julio se generaron utilidades por $746 millones. Vamos a escuchar al director nacional de Pemex. Del orden de 746 millones de dólares. ¿Qué significa esta cifra que les estoy dando? Que en menos de 6 meses, con las utilidades de Deer Park, ya se pagó lo que le entregamos a Shell por sus acciones, y todavía nos quedan 150 millones de dólares de utilidad. Creo que más adelante viene una gráfica, por favor, donde se puede ver, ahí está. Costo de la adquisición de Deer Park, 596 millones, lo pagamos en enero 20, a junio 30, tenemos una utilidad de 146, 150 millones de dólares adicionales. Entonces, fue una operación realmente extraordinaria, porque no solo ya recuperamos la inversión, sino que ahora mismo, de un día para otro, del día 20 de enero al día 21, Pemex produce 250,000 barriles de gasolina, diésel y turbocina, que nos acercan a la autosuficiencia energética. Al final del día, ese es el principal objetivo que tenemos en esta administración: cada vez ser menos dependiente de las gasolinas. Pues como por arte de magia, esta serie de decisiones que el presidente fue tomando, el Deer Park, la refinería de Dos Bocas, rehabilitar las que ya estaban abandonadas, reactivar la exploración, reactivar la producción. Vean ustedes nada más los resultados que está logrando tener en su 4º año de gobierno, porque ya ahorita, además vino la pandemia le dio a todos, a nosotros también nos dio palo en términos económicos, claro, en muertes. Nos duele todavía el corazón saber que todavía están personas que se mueren de COVID. Pero aún así, todo esto que pasó, a pesar de ello, de este drama enorme de la humanidad y de México, a pesar de ello, Pemex siguió adelante, la gente siguió trabajando en la reconfiguración de las 6 refinerías y está ahorita haciendo las coquizadoras. Esto que dice, bueno, ¿qué hace López Obrador? No, ahorita ya ven ustedes que se ve el resultado. Se ve el resultado y es que Pemex está a la alza, incluso está vendiendo a Estados Unidos todo su petróleo. De hecho, el crudo se lo está vendiendo todo a Estados Unidos. Su mejor cliente, obviamente, de Estados Unidos es México. No tienen que mandar por barcos, sí lo mandan por barcos allá a las refinerías de la zona, de la costa este de Estados Unidos, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces también están los ductos. Sin embargo, ahorita ya ese es dinero que cobra Pemex por el crudo. Pero además los petrolíferos, gasolina, turbocina, ahí mismo lo decía el propio Octavio Romero, todo eso está dando utilidades. Y eso que todavía falta en este sentido, con la coquizadora y todo esto, la de Tula y la que están instalando ahora también allá en Salina Cruz, en la refinería de allá. Entonces, ve cómo amarran todos como cuentas de un collar y hacen que Pemex tenga los resultados increíbles, a pesar de que todavía no ha recuperado todo su esquema de producción, la infraestructura,
no han recuperado todavía la energía de las presas, en fin, todo eso, porque ahí va a ahorrar mucho gas y muchos petrolíferos y mucho combustible. Entonces, vamos para adelante. Eso es cuentas que además de eso no las está haciendo el presidente ni las está haciendo Octavio Romero, las está haciendo el mercado, los organismos financieros, los mismos que precisamente decían, esto es un desastre, ¿no? Sí. No, amarró todo y listo, el esquema de producción petrolera ahora se demostró que era acertado y que, bueno, no es un asunto de suerte o mala suerte como la lluvia en Nuevo León, ¿no? Con fósforo, ¿no? Fósforo, sino que sencillamente es la planeación estratégica de López Obrador. Y en medio de todo esto, pues bueno, Octavio Romero Oropeza pues hace y pide a su llamado a Moody's, quien hay que recordar, pues bajó la calificación de la petrolera mexicana a prácticamente bonos basura. En medio de los mejores momentos que se viven en Pemex, Moody's asegura no es confiable invertir en la petrolera mexicana, por lo cual el director de Pemex solicita a Moody's revise la calificación a la baja que otorgó a Pemex hace una semana. El funcionario hizo hincapié en que la calificadora no debe determinar la inviabilidad de una empresa basándose en meras cuestiones ideológicas. Ahí, duro el guayabazo a esta calificadora Moody's, que bueno, queda retratada de cómo pues son serviles, ¿no? Ellos califican a como les conviene realmente a los intereses, a los que pagan. A las grandes empresas petroleras obviamente de España, Iberdrola, Repsol y demás, y a las empresas petroleras de Estados Unidos y de Inglaterra y también de Noruega también, que ahí están metidas todas. Shell, por ejemplo, es Noruega, es una empresa noruega, Shell. Y bueno, pues ahí está. Exige, pero además de eso lo tiene que hacer. No puede ir en contra de lo que ya dictaminó y anunció el Fondo Monetario Internacional. Y van a decir ustedes, bueno, pues ya, ante los análisis que se tienen, los reportes, las calificaciones, pues la oposición ha de haber aceptado ya que el modelo económico, el modelo que se le ha dado a la petrolera mexicana, pues fue un éxito. Pues no, miren esto que dijo Cuadri el día de ayer. Gabriel Cuadri promete vender Pemex si llega a la presidencia. El diputado del PAN prometió que en el 24 venderá petróleos mexicanos en caso de ser candidato a la presidencia y ganar. El ex candidato presidencial expuso que la razón principal de iniciar el proceso de liquidación y en su caso venta de Pemex es para liberar a México de la onerosa carga que nos representa la transnacional, la paraestatal mexicana. Cuadri sostuvo que la renta petrolera se obtendrá a través de regalías e impuestos pagados por las empresas privadas. Pues sigue el mismo discurso de Diego, entregar todos los recursos a las empresas. Lo que ya hizo ya Peña, lo que hicieron además ellos ya lo entregaron todo. O sea, Obrador que está ahorita rescatando, y bueno, ahorita con lo del TEMEC ya se vio cómo están las cosas, porque pues amenaza el presidente con salirse de hecho del TEMEC, si lo quieren hacer firmar pues nuevos acuerdos que vayan contra la soberanía nacional. Pues no aprende, ¿no? No aprende la oposición y siguen montados en este discurso, sí, pues que francamente ya pues no tiene ni pies ni cabeza. Si un adulto mayor se extravía o desaparece, no es necesario que pasen 72 horas. Llama al 961-238-0198 para que regresen sanos y salvos. Juntos podemos ayudar. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.